los datos que le hemos informado aquí en Mega Noticias, también con una intervención, yo diría que permanente, del presidente y de los gobernadores también en muchas entidades, donde también estamos ya en el tema de las encuestas, que muchos, ya sabe usted, las encuestas, muchas de ellas se utilizan como herramienta electoral, algunas dan panoramas, y bueno, pues también qué es lo que se está esperando de este llamado al voto útil. Son algunos de los temas que hemos preparado esta tarde aquí en Para Opinar. Saludo con muchísimo gusto, le doy la bienvenida a Carolina Toro. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raúl, buenas tardes. Me gusta saludarte. También está Jorge Rocha. Jorge, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y Diego Petersen. Diego, bienvenido. Hola Raúl, Caro, Jorge, qué gusto. Bien, a ver, vamos empezando, si les parece. Estamos ya a unas horas de la jornada electoral. Un balance general, Caro, de cómo has visto, digamos, este cierre de campañas y, digamos, un primer saque, una primera opinión de este tema. Sí, Raúl. Bueno, buenas tardes al auditorio, buenas tardes también a Diego y a Jorge. Definitivamente un proceso electoral muy polarizado, y lo comentaba en una colaboración con una participación, digamos, de la figura del presidente de la República muy clara en términos de definir las propuestas y los posicionamientos políticos de los diferentes actores que buscan el voto del ciudadano. Unos diferenciándose del presidente y otros señalando claramente la simpatía y el respaldo al presidente. En medio de eso quedaron las propuestas, quedó el pluralismo político y quedaron, digamos, otras alternativas que no pudieron respirar, que no pudieron ver la luz, porque la elección se concentró y llevó básicamente el mayor porcentaje de preferencia electoral a los extremos, o bien a los que defienden el proyecto de la 4T de manera casi que a rajatabla, o bien los que se posicionan contrarios al proyecto político del presidente de la República. Eso, digamos, que es un mal balance para un sistema democrático, porque finalmente el espíritu que hay detrás de cada elección es digamos, un espíritu de cambio, de renovación de élites políticas en algunos casos, y lo que vemos en este proceso electoral es que estamos lejos de renovar las élites políticas, porque los viejos partidos y el partido en el poder buscan la forma de permanecer gobernando o permanecer en el control de la Cámara de Diputados o de los congresos locales, ¿no? Tú mencionabas otro elemento que vamos a platicar seguramente con mayor detalle más adelante, y es el tema del voto útil. Ese discurso que han utilizado la mayoría de los partidos de oposición para pretender quitarle votos a Morena, pero que no lo ha logrado. Y que lo que vemos según las encuestas y según las proyecciones de lo que va a pasar el próximo 6 de julio, es que Morena va a mantener por lo menos la mayoría simple y el control de la Cámara de Diputados, lo que quiere decir que el llamado al voto útil fracasó. Entonces yo por ahí dejaría el primer saque, Raúl. El primer comentario. Gracias, Caro. A ver, polarización, manotas, de alguna forma, como dice Caro. Jorge, de alguna forma, ¿tú cómo valoras este primer comentario de este programa Para Opinar dentro, digamos, de las campañas, encuestas? Bueno, mira, Raúl, sobre las campañas, lo primero que hay que decir es que el nivel de debate fue muy precario. Son campañas, digo, por decir lo mínimo, muy chafas, campañas donde no pudimos realmente tener un contraste de diagnósticos y muchísimo menos una discusión sobre soluciones viables a los grandes problemas del país y de los estados y de los municipios. La verdad es que seguimos utilizando, o más bien los partidos siguen utilizando una mercadotecnia política muy ramplona, pensando que la ciudadanía es gente que no piensa, y entonces parecería que el pueblo de México es incapaz de valorar y razonar sobre propuestas convincentes. Esta manera de tratar al electorado me parece muy desafortunada. Y por otro lado, otro de los temas que a mí me llama mucho la atención es que volvimos a ver un enorme derroche de recursos en las campañas, de todo tipo, desde todos los temas de las lonitas puestas en muchas de las casas,
estos medio pseudomítines que se hacían en muchas de las calles de las grandes ciudades del país. Obviamente volvimos a ver todas estas prácticas nocivas de regalo de cualquier tipo de cosas, tinacos y demás. Y precisamente en un país que está sumido en una crisis económica por una pandemia y por un mal manejo de las estrategias macroeconómicas desde que comenzó el sexenio, y que los partidos se gasten el dinero de esta forma, a mí también me parece muy insultante para la ciudadanía. Es decir, yo la verdad es que me preguntaría qué hubiera pasado si todos esos recursos se utilizaran o se destinaran, por ejemplo, para estrategias de reactivación económica. Entonces también eso me parece sumamente desafortunado en este proceso electoral. Y la otra es que la verdad es que los partidos, y aquí coincido con lo que dice Caro, pues nos siguen mostrando la misma cara que que hemos visto desde hace muchos años, ¿no? Candidatos reciclados, sin ninguna novedad, gente que ya ha competido de muchísimas formas para distintos puestos de elección popular, y la verdad es que la innovación que muchos esperábamos que pudiera haber en este proceso electoral finalmente no llegó, ¿no? Son propuestas, las pocas propuestas recicladas, las mismas formas de hacer campañas, los mismos rostros en la boleta, es decir, la verdad es que tampoco dan nada nuevo. Yo la verdad es que mi valoración y mi ponderación de estas campañas es muy negativo. Creo que no ayudan en nada a la construcción de la democracia, no tienen ningún ápice de pedagogía política. La verdad es que los partidos políticos nos dejan muchísimo a deber. Gracias, Jorge, pero yo me pregunto, escuchándote, ¿es culpa de los partidos, es culpa de los candidatos o es culpa del sistema? Porque, a ver, tú hablabas de los debates, tener un debate con 13 candidatos, pues bueno, pregúntale a Diego cómo le fue en los debates que él encabezó. Sí. Entonces, a ver, yo no sé si es el esquema, si es culpa de los partidos, si es culpa de los candidatos o está mala estructura. Pero a ver, escuchamos a Diego y si quieres entramos al detalle. Diego. A ver, yo diría dos cosas, Raúl. Primero, efectivamente, digamos, es un sistema que ya está muy agotado, nuestro sistema electoral, que requiere una gran renovación. En eso creo que coincidimos todos con el presidente de la República, que ha planteado la renovación. A lo mejor no estamos de acuerdo en los cómo ni en qué quiere, ¿no? Él quiere volver a controlar desde la Secretaría de Gobernación las elecciones, cuando, digo, esto es lo último. Pero viendo las encuestas, yo creo que hay buenas noticias en las encuestas. La primera es que ninguno de los partidos enanos, al parecer, va a obtener el registro y algunos simplemente van a desaparecer. Y van a quedan estas dos grandes fuerzas, digamos, entre la alianza PAN-PRI-PRD, la Morena-PT Verde, y en medio Movimiento Ciudadano. Son los únicos partidos que van a mantener, digamos, presencia en la Cámara. De acuerdo con las últimas encuestas, si hay o no mayoría calificada, pareciera que ni siquiera con MC lo va a obtener, digamos, la fuerza del presidente, lo cual sí es un cambio. Es decir, si vemos en realidad, sí hay un cambio en la posición de la Cámara, baja el número de diputados de Morena, es lo esperable. El gran ganón será aparentemente el Verde, por este acuerdo electoral que tuvo, donde se queda con algunos distritos donde hay posibilidades de ganar, y a pesar de su poco, digamos, número de votos a nivel general, va a ganar algunos distritos importantes en el país. Entonces creo que sí hay ahí algo importante. Y la otra son que en las gobernaturas sí se movió mucho la intención del voto, hay algunas que están cerradísimas. El norte del país le está dando la espalda al presidente. Fue, digamos, el presidente las dos veces que contendió anteriormente, 2006 y 2012, tenía muy controlado el sur del país, pero perdía en el norte. La diferencia del 18 es que subió en el norte, y eso le da ese triunfo contundente, y ahora parece que el norte no le está refrendando al presidente. Entonces me parece que sí hay cuestiones ahí que evaluar y que creo que veremos resultados sorpresivos en algunos estados, y quizás en la Cámara yo creo que vamos a ver todavía cosas, digamos, que pueden cambiar de aquí al domingo.
Bien, entonces destaco de tu participación, sí, que los chiquitos, la chiquillada de alguna forma no alcanzará de alguna forma posiciones importantes. ¿Eso lo ves tú como una buena noticia? ¿Por qué lo ves como una buena noticia, Diego? Mira, primero justamente porque ya no vamos a tener que invitar a 13 a los debates, ¿no? Y segundo, porque yo creo que no representa nada, Raúl. O sea, lo que está claro es que son pequeños grupos que lo que buscan es un partido político para tener, digamos, cierto control puesto para hacer política, ¿no? Entonces, creo que poco a poco se irá depurando, irán quedando solo los partidos que tengan una base sólida. Durante mucho tiempo se pensó, ¿te acuerdas? Se hablaba de que solo debería haber 2 partidos, decían los empresarios en aquel entonces, y ahí se referían al PRI y al PAN, no querían al PRD en la jugada, no querían a la izquierda. Ahora el presidente vuelve a plantear lo mismo, solo debería haber liberales y conservadores, ¿no? No es cierto que 2 partidos nos representen completamente, pero tampoco lo es que necesitemos 13. A ver, Caro puso sobre la mesa el tema de la alianza. A ver, ¿la alianza funcionó o no funcionó, Jorge, desde tu visión? Sí, dice Caro que siente que la alianza fue un fracaso. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo coincido con Caro, porque la alianza, hay que decirlo, es una alianza electoral, todavía no es una alianza legislativa. ¿Eso qué significa? La diferencia es que ahorita van juntos para competir, y bueno, y no en todos los distritos. Estamos hablando de 200, de 300 distritos, en el caso de la alianza del PAN-PRI-PRD. Pero, de acuerdo a lo que muestra hoy Oráculos, que es este agregador de de encuestas a nivel nacional, ellos lo que estipulan es que Morena sí obtendría la mayoría absoluta. Estoy hablando del 50% más 1. Lo que no tendrían sería la mayoría calificada, al menos, y eso sí, solo si la alianza PAN-PRI-PRD se convierte en una alianza legislativa, que hoy por hoy eso no existe. O sea, yo no conozco ninguna iniciativa de ley que hayan formulado entre estos 3 partidos y que hayan puesto sobre la mesa como una propuesta de cambio o de reforma. Lo único que tienen como argumento es el que van a ir en contra del presidente, en contra de la alianza, la otra alianza que es la de Morena, Partido Verde y PT. Entonces yo creo que en términos electorales tampoco funcionó mucho, porque vuelvo a repetir, al menos si lo que Oráculos ha colocado, que además en la elección pasada también la agregación que hicieron fue bastante certera, estaríamos hablando de que Morena mantiene la mayoría absoluta. Vuelvo a repetir, 50% más 1. ¿Eso qué significa? Que pueden aprobar el presupuesto, significa que pueden hacer leyes reglamentarias, leyes de muchos tipos. Lo que no podrían, y que de hecho hoy tampoco pueden, es cambiar la Constitución. Entonces la verdad es que yo no coincido con que la alianza no termina de cuajar. Y ojo, un tema que yo tengo muchas dudas de cómo va a funcionar es cómo va a la gente a reaccionar frente a los negativos. Los negativos que tiene la alianza sumada son muchísimo más que los que tiene Morena. ¿Por qué? Es por la simple y sencilla razón de que Morena es un partido nuevo, y por lo menos el PRI y el PAN, bueno, y el PRD sobre todo, traen una historia de negativos arrastrando muy vieja ya. Entonces, esa parte hace que, ojo, que en las moderaciones de encuestas, ustedes acuérdense que siempre hay una probabilidad máxima y una mínima. Si la lógica de negativos funciona como María de las Heras lo anticipaba desde hace muchos años y fue la más certera en encuestas del 2012, lo más probable, si esto funciona, es que la votación por la alianza se va a ir hacia abajo, no hacia arriba. Entonces yo sí creo, habrá que esperar los resultados del domingo, pero yo también coincido con que la alianza, a fin de cuentas, electoralmente no funcionó. Y por supuesto, habrá que ver si la alianza funciona en términos legislativos. Bien, vamos a continuar con el tema. Caro, no sé si te entendí bien que la alianza no funcionó desde tu visión, ¿verdad? Pero a ver... Sí, porque finalmente el objetivo de la alianza era cerrarle el paso a que Morena tuviera el control de la próxima Cámara de Diputados. Y por lo menos, digamos, en términos de una mayoría del 50 más 1, todo indica que lo va a tener. Entonces, digamos, el primer objetivo que se planteaba la alianza,
pues no se logró. Pero yo creo que podemos profundizar un poco más en estos elementos si quieres regresando. Sí, porque aparte Diego metió ahí dijo que la alianza con MC, y ahora que nos explique exactamente si sí la ve esa alianza o no, pero que nos lo explique regresando de la pausa, si me lo permites, por favor. Para opinar. Próximo lunes, vacunación de segundas dosis para adultos mayores de Zapopan. Regreso a clases presenciales el próximo ciclo escolar será opcional, señala el gobernador. Invertirán 100 millones de pesos para rehabilitar escuelas con daños estructurales. Toda la información por Mega Noticias. Soy Leona Vicario y no soy ninguna leona dormida. Al contrario, en el movimiento de independencia fui una guerrera luchona, pelo en pecho, lomo plateado. Hoy he venido a decirte es que apoyes la lucha feminista en las meras urnas. Ahí es donde está el poder femenino. Para que tiemble el Estado, los jueces y los judiciales. Sal a votar el 6 de junio. Que no nos falte ninguna sin votar. Antes de votar, reflexiona si tu candidato merece ser elegido. ¿Su forma de vida coincide con sus ingresos y trabajo? ¿Se han visto él o sus colaboradores en casos de corrupción? ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado en cargos anteriores? ¿Cuáles son sus propuestas de desarrollo, bienestar e inversión del presupuesto público? ¿Y cómo pretende resolver esas propuestas? ¿Y tú? ¿Reflexionas tu voto? ¿Reflexionas tu voto? Las noticias y los temas que debes saber para estar bien informado. Los tiene Alejandra López en Mega Noticias Informa. Para opinar. Regresamos para opinar, estamos desde luego en el análisis, la opinión de nuestros expertos. Caro Toro estaba señalándonos del tema de la alianza, no funcionó, no logró frenar de alguna forma, quitarle esa mayoría simple a Morena. Bueno, a ver, estamos hablando como si hubiera sucedido, vale la pena aclarar. El domingo 6 es la verdadera, estamos hablando de encuestas, de supuestos, de este concentrado que hace Oráculos o que hace Polls y que de alguna forma nos permiten más o menos ver fotografías de momento, pero a ver, está por verse, sí, dejamos bien claro este tema. Caro, decías. Claro, ¿no? Y falta también cómo puede inclinar la balanza los indecisos, que hasta ahora pues es un porcentaje que puede estar entre el 20 y el 30%. Importante. Pero a mí me gustaría tocar el tema que mencionábamos en el segmento anterior, en relación a qué es lo que esperábamos de este proceso electoral, sobre todo, digamos, a nivel federal o incluso en algunos espacios locales. Sí pasó algo en lo que coincido con Diego, y es que Morena empezó muy fuerte y con un amplio margen de ventaja en varios estados de la República, y ese margen se fue estrechando y de un número de 12, 13 gobernaturas, ahora tiene entre 7 y 8 gobernaturas. En la parte de la representación en la Cámara de Diputados, pierde un cierto número de diputados y ganan otros partidos, como bien Diego lo comentaba. Sin embargo, digamos, en términos del panorama político, de los actores políticos y de la clase política que representa este país, no vemos ningún cambio. Y entonces eso lo conectamos con lo que veníamos mencionando. Los actores políticos de siempre, los que se presentan de manera recurrentemente a las campañas y a los procesos electorales, logran evadir momentos históricos, coyunturas electorales, logran evadir reformas al sistema electoral, regulaciones de distintos tipos para permanecer en la boleta.
Y entonces lo que vemos es que la misma clase política encuentra las formas de permanecer en el poder. En ese sentido, llámese transformación, llámese refundación, llámese estrategia del voto útil, como le queramos llamar, seguimos viendo la misma clase política que pasa de un partido a otro, que cambia de estrategia en estrategia, pero permanece ahí. Eso por un lado, por lo que le toca a la clase política, pero por el otro lado lo que le toca al propio sistema electoral, que ya también lo hemos comentado aquí, ¿no? La imposibilidad de readecuarse y de reformarse para posibilitar de manera real y de manera efectiva que emerjan nuevos liderazgos y que esos nuevos liderazgos tengan pues posibilidad real de triunfo. Ni una cosa ni la otra, Raúl. Sí. Bien, a ver, metiste, a ver si le pedimos a Claudia, la producción, que nos ponga cómo está conformada actualmente la Cámara de Diputados y de acuerdo a Oráculos, qué es lo que de alguna forma pudiera tener, y ya hablaban ustedes de algunos cambios, pero me llamó la atención que Diego Petersen metió a MC como un jugador, por el número de diputados que podría alcanzar es pequeño, pero ¿por qué? A ver, hay quien asegura que MC está jugando con Morena o va a jugar con Morena, Diego. A ver, acláranos un poquito este tema. Déjame explicar un poco este gráfico. Este es básicamente cómo está conformado la Cámara de Diputados. Lógicamente, digamos, la fracción mayor, que es la de Morena, que de acuerdo a cómo está actualmente, es como está actualmente, y ahí ve usted, Morena, solamente Morena tiene el 51% de la Cámara. Si le sumamos los aliados, el PT, el Partido Verde y el PC, de alguna forma pues le da una gran mayoría. Y de acuerdo a Oráculos y a la conjugación de encuestas, sí, la proyección es que Morena reduce su presencia. Sí, los partidos aliados, de alguna forma, excepto el Verde, crecería, sí, y de alguna forma, pues Morena podría alcanzar la mayoría simple, es decir, 50+1. Para modificar la Constitución se necesita, pues, lo que es esta mayoría del 75% de la Cámara, más o menos 350 y tantos. 66. 66, gracias. Son 300. El número mágico es 334 diputados, que es con lo cual puedes hacer modificaciones constitucionales. Esto, claro, pensando en que todos van. La verdad es que nunca van todos los diputados y una forma de ejercer, digamos, entre comillas, el voto es no asistir, ¿no? Y con eso reduces el número de diputados necesarios para cambiar la Constitución y también el número, digamos, de votos que hay que comprar, entre comillas. ¿Qué está pasando Raúl, actualmente? Sí. Perdón, a mí me gustaría clarificar algo de la composición actual. Sí. De acuerdo a la elección 2018, Morena más o menos iba a tener los mismos diputados que ahora hace la proyección Oráculos. Esa mayoría del 51% actual de Morena es porque en los primeros meses de esta legislatura hubo una migración de diputados del Verde y del PES a Morena, ya después de la elección. Y por eso Morena termina teniendo los 252 diputados que hoy tiene, si mal no recuerdo que es el número preciso. Pero fue por eso, no porque los haya ganado en elección, los ganó en la migración. Entonces también podríamos ver en esta legislatura algo similar, ¿eh? O sea, que se presten votos. Lo que pasa que de acuerdo a los nuevos elementos del INE, Jorge, por eso vemos crecer al Verde, porque tiene esos mismos distritos, ¿sí? Pero ahora tienen que ganar por el Verde y mantenerse en la bancada del Verde de acuerdo a la legislación. Pero ¿cuál es el papel del 8% de sobre representación que no se puede tener? ¿No? Entonces, el Movimiento Ciudadano, el papel que está apostando a jugar, por lo cual no fue a la alianza, es porque lo que busca es que justamente sus votos, aunque van a ser menos, lleguen a ser los que definan este número mágico de 334, es decir, 66%. Si eso lo logra MC, cada votación que venga sobre modificación constitucional va a negociar sus votos o con un lado o con otro. Claro, quien puede pagar, que tiene, digamos, manera de retribuirle la aprobación es el gobierno, es decir,
votar con Morena, votar con el presidente. Y esa va a ser la negociación permanente. Por eso el voto útil en estados como Nuevo León o Jalisco no se plantea como un voto anti-Morena, sino ¿qué es el voto útil? ¿Votar por MC o votar por la alianza PAN-PRI-PRD? Me parece que ese es, digamos, lo que es realmente puede cambiar la dinámica de la Cámara en esta ocasión. Yo creo, sin embargo, no coincido con Jorge de que la tendencia de la alianza será a la baja. Lo que yo estoy viendo es que en el norte, las elecciones a gobernador tenderán a jalar un poco la alianza hacia arriba y veremos más bien que la alianza esté de ese número que plantea Oráculos en el rango, va a estar más cerca del rango superior que del rango inferior por el arrastre que están teniendo las campañas a gobernador en el norte. Sonora, Sinaloa, Nuevo León están claramente jalando en contra de Morena. Los que están Chihuahua también, los que están creciendo no son los candidatos de Morena, por el contrario, están reduciendo su presencia y son elecciones que están sumamente cerradas. Sí, y normalmente el ciudadano en los estados de alguna forma vota más o menos general, bloque, que eso me queda, lo que decía Caro también hace unos minutos, si el número de indecisos o personas que declaran no tener todavía decidido su voto, pues es de alguna forma pone diferentes escenarios. Y me parece, a ver, vamos revisando algunos de los estados, si les parece, de cada uno de ellos. Si quieren empezamos por el que estamos viendo en este momento, que es Sonora. Sonora ha tenido movimientos interesantes, y yo diría que es uno de los estados que no están claramente decididos, en donde al salir el señor Burs de Movimiento Ciudadano, crece precisamente el señor Gándara de la alianza PRI-PAN-PRD y Morena Durazo, de alguna forma, que ha recibido, pues y se han informado temas como por ejemplo las propiedades que no declaró, etcétera, etcétera, están en una posición muy cerrada. No sé, algún comentario sobre Sonora, Diego, Caro, Jorge, por favor. ¿Con quién empezamos, Caro? A ver, evidentemente sí, el tema en estos estados. Sí. Bueno, si quieres tú, Caro, y yo voy después. Gracias. No, sí, definitivamente ahí es uno de los estados en donde Morena empieza con un amplio margen de ventaja, pero durante el proceso electoral la declinación del candidato, digamos, de Movimiento Ciudadano puede darle un giro a esta elección, y como la vemos ahora es un empate técnico, es muy estrecha, es uno de los estados, yo diría que se le cae a Morena, ¿no? Porque empieza con una amplia ventaja y encontrarse ahora en un empate técnico, eso representa una caída para Morena. Entonces, digamos que sí es de esos estados en los que definitivamente perdieron el terreno que habían ganado antes del arranque de las campañas. Otro caso podría ser también el de Chihuahua. No sé si Jorge, ¿quieres hablar sobre Sonora algo? Perdón. Sí, mira, a ver, el caso de Sonora y Sinaloa y varios de estos estados, a ver, si hay aquí un tema técnico de encuestas que hay que poner sobre la mesa. Este Pulse lo que hace es recoger encuestas telefónicas y encuestas cara a cara. Hay un espacio precisamente en Oráculos que hizo con sede, que se llama Observatorio 2021, que son solo encuestas cara a cara en vivienda, que bueno, de acuerdo a todos los encuestadores, son las que tienen mayor nivel de precisión, porque en las telefónicas y en las de panel se suele sobrerepresentar a las clases medias, que ya sabemos que en general tendrían más animadversión al presidente y a Morena. Si uno revisa las encuestas quitando las telefónicas y las de panel, las diferencias son distintas. En este caso, tanto en Sinaloa como en Sonora, Morena sí tiene ventaja, de acuerdo a las encuestas que son cara a cara y en vivienda. Claro. Solo en el caso de Chihuahua y en el caso de San Luis Potosí, sí se puede hablar de un empate técnico. Y fíjate, es muy curioso, en los estados de Baja California y de Nayarit no hubo encuestas cara a cara. Todas las que se hicieron fueron vía telefónica. Entonces también yo pondría mis barbas a remojar sobre estas tendencias en el caso de las encuestadoras que tienen que ver con los estados, porque hay una sobrerepresentación de clases medias y hay una subrepresentación de clases populares. Y si nos vamos a la
digamos, a lo que se estila, parecería que Morena está menos contabilizado. Entonces digo, eso es un tema que hay que poner sobre la mesa, que me parece muy importante, porque luego se lleva uno sorpresas. Y vuelvo a repetir, en las de cara a cara, Morena sí tiene ventaja en estos estados, salvo en Chihuahua, donde sí evidentemente hay un empate técnico, clarísimo, y en el caso de San Luis Potosí. Es que bueno, tienes toda la razón, los estudios demoscópicos de alguna forma y toda la presencia, la metodología, como se hagan. Por eso me parece interesante los ejercicios como Oráculos o de Polls. Me parece que de alguna forma nos permiten pues tener un promedio, ¿sí? Y bueno, hay que tomar en cuenta todo lo que estás de alguna forma comentando en este sentido, pero sí coincido con lo que comenta Diego. Pareciera que los estados del norte, excepto Baja California, ¿sí?, todos los estados del norte tienen un comportamiento diferente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en otros lugares, con sus salvedades. Campeche, por ejemplo, donde hoy, de acuerdo a las encuestas, sí pareciera que la alianza o MC va arriba sobre Morena, ¿no? Y bueno, lo que ya se ha estado publicando, desde luego, en este tipo de trabajos, sí que de alguna forma alientan, sí, esto que es precisamente el voto. ¿Qué les parece seguir comentando? Si les parece, hacemos una pausa y vamos a seguir platicando de esto y otros puntos también en este último día, donde se permite mostrar eso que le estamos dando, y también el cierre de campaña. Seguimos en Megajam. Para opinar. Próximo lunes, vacunación de segundas dosis para adultos mayores de Zapopan. Regreso a clases presenciales el próximo ciclo escolar será opcional, señala el gobernador. Invertirán 100 millones de pesos para rehabilitar escuelas con daños estructurales. Toda la información por Mega Noticias. En Wolf Play Zone Party and Food festejamos a tus niños en grande. Ven ya con tu familia al lugar donde seguro se divierten. Encuentran sorpresas, premios y por supuesto disfrutan las mejores pizzas y muchas otras delicias. Vive la alegría de salir en Wolf. ¡Te esperamos! Wolf, aullando por pizza. 20.368 cargos públicos a elegir, 500 diputaciones, 15 gobernadores. Una sola decisión. La tuya. La historia está por escribirse y Mega Noticias tendrá los pormenores de la jornada electoral. Este 6 de junio trae para ti Voto por México. Voto por México. ¿Qué dicen? ¿Que les da salir a votar? Yo soy Miguel Hidalgo y Costilla y soy su padre de la patria. ¿Creen que son buenos mexicanos solo porque les gusta el tequila, el pozole y cantan con mariachi cuando andan bien borrachos? No manchen, ser buenos mexicanos es salir a votar y no quedarse ahí aplazadotes el día de la elección. Yo me levanté en armas para darles patria y libertad. Me rifé combatiendo ejército. ¿A ustedes qué les cuesta salir a votar? Y recuerden, hashtag, si no votaron, ya se chingaron, hijos míos. Tras 2 meses de campaña, en medio de una pandemia, la crisis económica, el aumento de la violencia política y la polarización, se realiza la elección más grande en la historia de México, con casi 94 millones de ciudadanos llamados a votar este domingo 6 de junio. Esta semana el tema es la hora de votar. Para opinar. Bueno, tomando desde luego las debidas reservas, bueno, estábamos viendo algunas de las encuestas, hablábamos de Baja California Sur, de Campeche, de Chihuahua, que podría ganar no Morena, sino la oposición. En el caso del estado de Nuevo León, desde luego, Querétaro, que me parece que es la entidad que tiene, digamos, el resultado o digamos la preferencia mayor a favor del candidato del PAN. Sí, en el caso de San Luis Potosí, de este personaje del verde medio impresentable o impresentable y que parece que va arriba en las encuestas, como estamos viendo. Y también yo terminaría con el tema de Zacatecas, que a mí me llama mucho la atención, la candidata de Zacatecas que está compitiendo contra el hermano de Monreal, contra David Monreal, esta familia de caciques allá en Zacatecas. Pero bueno, en fin, me parece que cada uno de nosotros tenemos diferentes lecturas de este tema, pero me parece que una que centra la atención es Nuevo León. A ver, Diego, mencionabas,
¿Se ve la posibilidad de que se pueda anular la jornada electoral en Nuevo León? ¿Por qué? A ver, yo creo que Nuevo León ha sido la elección más accidentada de todo este proceso. No solo accidentada en términos de la variación que ha habido en la intención de voto, es decir, empezó clara luz la candidata de Morena como parecía que iba a ganar, se había caído el candidato de MC y de repente se da la vuelta y hoy la lucha está entre el candidato del PRI y el candidato del Movimiento Ciudadano. Ni el PAN ni Morena están jugando, que era desde que en un principio parecía que tenían cierta fuerza, ninguno de los dos está jugando ya en la final. Pero ha sido una elección donde ha habido muchísimas manos, entre otras la del presidente, ¿no? Entonces, si Samuel García logra ganar la elección, va a haber impugnaciones clarísimas, o muchos motivos para impugnar la elección. Una es lo que se publica hoy en el Excelsior, no lo de si Jalisco metió la mano o no, me parece que eso no está bien sustentado, de que el gobierno de Jalisco haya pagado la campaña de Samuel García, pero lo que sí está muy sustentado y ya investigado, está siendo investigado por la UIF, es que hubo dinero a través de empresas fantasmas que pagaron la campaña de Samuel García. Creo que eso va a ser un elemento muy claro. Y si por otro lado llegar a ganar otro candidato, puede impugnar MC que se metió el presidente en la elección. Claramente hubo una injerencia electoral del presidente en la elección de Nuevo León. Entonces me parece que hay demasiados elementos que enturbian la elección y que de alguna manera lo que más le va a convenir a todos quizás es que se repita el proceso. Vamos a ver, hay que esperar el resultado de la elección, la diferencia que hay entre los candidatos, pero sí me parece que de que termina por lo menos judicializada, no tengo la menor duda. Pero yo creo que gran parte de la elección va a resultar así. Yo creo que todos los partidos se han preparado para estar judicializando de alguna forma esto. Caro. Sí, coincido con Diego que Nuevo León ha sido un estado donde han jugado muchos intereses. Hace pocos días también se conoció que la persona que maneja las redes del candidato de MC está vinculado, puede estar vinculado con la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Es decir, hay cierto manejo que puede indicar, digamos, la participación no solamente, como lo decía Diego, del presidente de la República, sino de otros intereses económicos y políticos del país. No sé si eso pueda ser cercano al escenario de una judicialización de los resultados, pero sí de un 6 de junio muy conflictivo, digamos, una tendencia al manoseo en las encuestas. También la distancia que hay entre el candidato del PRI, que fue el primero que surgió después de la caída de la candidata de Morena, de Clara Luz, pero que después viene esta caída, digamos, por la participación de la UIF y de la mano del presidente de la República. El margen que hay entre el candidato del PRI y el candidato de MC es muy estrecho. No es un margen muy amplio tampoco, lo que puede ser también muy conflictivo el día de la elección. Entonces habrá que tener los ojos bien atentos a lo que sucede durante la jornada, pero también pues después de la jornada, ¿no? Claro, desde luego. Hay que tomar con reservas, yo también coincido en el tema de las encuestas, en lo que decía Jorge, en ese sentido. Bueno, pero ya estamos a pocas horas de saber exactamente qué va a pasar. A ver, el voto... Raúl, sí, Jorge. Perdón, fíjate que quiero plantear algo que me parece también muy importante para el análisis. A mí me parece que al presidente, más que buscar que gane Morena como tal, lo que busca son gobernadores que le respondan a él. Voy a poner un caso actual, que es el actual gobernador de Nayarit, Antonio Chavarría, que llegó por la alianza PAN-PRD a la gobernatura hace 4 años, desde estos que les van a recortar periodo, y que hoy por hoy es más morenista que los 7 gobernadores de Morena. Entonces, me parece que en términos de manejo político, igual a López Obrador, por supuesto que le interesa que Morena crezca, pero tampoco creo que le quite el sueño tener un gobernador que, aunque sea de otro partido, le termine respondiendo a él. Y entonces, eso lo que te hace es que
o sea, lo que busca López Obrador es controlar la mayor cantidad de gobernadores después del 21. Y eso hoy por hoy, de acuerdo a algunos conteos, estaríamos hablando de que un poquito menos o poquito más de la mitad de las entidades tendrían gobernadores afines al presidente. Y eso, por supuesto, que ya da en la torre a cualquier tipo de otro proceso de alianzas federalistas y cosas de este tipo. Ojo, yo creo que hay que ver un poco más allá de solamente si se colocan siglas o no, pero creo que es un tema que hay que poner también sobre la mesa. Desde luego. ¿Algún comentario? Y un último punto sobre Nuevo León rápidamente, Raúl. Sí. Fíjate, estaba hablando acá de María Luisa Alcalde, que quien fue en un momento candidata de MC, está acusada de apoyar a el candidato de MC en Nuevo León. Y luego se acusa a Julio Scherer Ibarra de estar apoyando al candidato del PRI. Entonces, todo el gobierno federal tiene las manos metidas en el proceso de Nuevo León. Por eso digo, creo que va a ser muy complicado Nuevo León y va a ser, por lo menos, la elección que más nota va a dar, sin duda. Sí, sin duda, y bueno, con las consecuencias, ya hoy decía la secretaria de Gobernación que no va a renunciar luego de que su director de comunicación social está señalado de lo que tú ya habías comentado. A ver, el tema del voto útil, ¿funciona, no funciona? Y entro un poco ya al tema de Jalisco. Jalisco concretamente en este cierre de elección. ¿El voto útil va a servir, Caro? Va a servir para los efectos del sistema, Raúl. Ya vimos que en el escenario federal el voto útil no logra el objetivo que se plantea a nivel federal, que es contener, digamos, este control de Morena sobre la Cámara de Diputados, pero ese discurso del voto útil que se planteó para este proceso electoral federal se ha querido transferir a las elecciones locales, a elecciones de municipios y a elecciones para el Congreso local. Y ahí lo que deja es, digamos, un saldo muy negativo también el voto útil, porque lo que impide es esta expresión de pluralismo político que es mucho más dinámico, que es mucho más, digamos, fértil en las elecciones locales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 2 partidos locales en el estado de Jalisco, aparte de los otros partidos de orden federal. Y este discurso del voto útil lo que ha hecho es polarizar las preferencias electorales y entonces vamos a tener básicamente un mapa político, ¿no? Más allá de quién gane un municipio o quién gane otro municipio, vamos a tener un mapa electoral básicamente pintado de color naranja y de color tinto, ¿no? Entonces, prácticamente con las similitudes que tiene el actual mapa político. Este voto útil lo que hace es paralizar la posibilidad de votar sobre nuevas opciones políticas, sobre abrir, digamos, los contrapesos en términos de los cabildos y de las administraciones municipales, que es muy positivo, ¿no? Porque polarizar el voto útil reduce también la posibilidad que tienen otras fuerzas políticas de representación en estos espacios de administración local, municipal, que es un incentivo muy positivo para hacer buenos gobiernos, Raúl. Cuando un partido gana todo o bien en un gobierno municipal o bien en el Congreso, no tiene incentivos positivos para rendir cuentas, no tiene incentivos positivos para hacer un mejor ejercicio del poder. Sin duda, el pluralismo y la representación y la oposición real en estos espacios le ayudaría muchísimo a la vida pública de Jalisco. Lo que vemos es que el voto útil aquí en Jalisco nos redujo esas posibilidades y entonces va a limitar mucho pues el ejercicio de oposición y por ende los ejercicios de gobierno futuros. Concuerdo con tu punto de vista, pero en la práctica, pues es frenar a Morena, o por lo menos es lo que están planteando algunos, Diego. A ver, primero hay que decir que no hay voto inútil, porque todo voto cuenta y cuenta igual, y en nuestro sistema político, como está diseñado, todo voto tiene un doble valor, tiene el voto por el candidato y el voto por el partido, es decir, tu voto para el Congreso vota para el candidato que tú elijas, pero también para la lista de plurinominales de ese partido que tú elegiste. Si es para Cámara para registro local, igual, y si es para el registro, pero también incluso para los regidores, es decir, los regidores, tú votas por un candidato a presidente municipal y eso se transforma en regidor. Entonces no hay voto inútil.
Segundo, el voto útil se plantea en realidad como un voto anti-Morena. Es decir, por lo menos aquí en Jalisco el voto útil es cómo hacemos para que no gane Morena. Y entonces hay un pleito entre la alianza PRI, PAN, PRD y MC, a ver cuál de los dos es más inútil o más útil, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, me parece que esa es una falsa disyuntiva, o sea, porque lo que vamos a ver es que lo que pasa en los distritos de Jalisco, si ganan uno o dos más la alianza o uno o dos más MC, difícilmente va a cambiar la composición de lo que es la Cámara Federal, pero sí está siendo usado como argumento. Y lo mismo vemos en Zapopan, porque lo que hemos visto es que punto que baja Kumamoto, lo sube Frangeo y viceversa, y en medio está Morena, que no ha cambiado su intención de voto en toda la elección, pero lo que están buscando es polarizar la elección. Y eso es normal, o sea, cuando hay tres partidos lo que se busca es descartar a uno. Cuando esto no se logra, la elección se vuelve mucho más compleja, y es lo que estamos viendo. En el caso de Guadalajara no hubo esa polarización o ese tripartidismo, ¿no? Y entonces se planteó desde el inicio como un voto polarizado entre MC y Morena. Jorge. No, bueno, a ver, lo del voto útil en Jalisco es un auténtico chacoteo. Digo, si fuéramos verdaderamente estrictos con el concepto, esto fue una figura que apareció en los años 90 para generar alternancias en gobiernos hegemónicos del PRI. Para eso surge el voto útil. Estoy hablando de elecciones estatales en los años 90 y, por supuesto, quizá el momento culmen del voto útil es la elección federal del 2000, cuando mucha gente que iba a votar por Cuauhtémoc Cárdenas decide depositar su voto por Vicente Fox con el único fin de que este señor fuera presidente de la República y rompiera 70 años de priismo. Si fuéramos estrictos, las únicas dos entidades del país donde el voto útil aplicaría es Campeche y Colima, donde hasta hoy no ha habido alternancia en el poder. Los dos partidos nunca han tenido un gobierno distinto al PRI. Si somos estrictos en el concepto, las únicas dos entidades donde podríamos hablar de verdad de voto útil sería en estos dos estados. En el resto, la verdad es que coincido con lo que dice Diego, es más bien un voto anti-Morena lo que se está planteando como voto útil, pero la verdad es que a mí, para el caso de Jalisco, me parece un chacoteo absoluto. Bien, terminamos con, la parte de Jalisco y estos asuntos, las denuncias. Las denuncias jugaron un papel, ¿creen ustedes que jugaron un papel, por ejemplo, por llamarle refrito, que es una nota que ya se conocía de Lomelí, sí, que se refresca y que la refresca básicamente MC, sí, movió algo en Guadalajara, o las cosas siguieron exactamente igual. La amenaza que recibió Pablo Lemus, aparentemente de un miembro de Morena, sí, que por cierto dice que ya se dio cuenta que es político, que no es una amenaza grave, de acuerdo a lo que dice Pablo Lemus. O sea, ¿estas cosas mueven realmente la decisión, Caro? Fíjate que lo hemos comentado con algunos colegas, cómo esta estrategia electoral se repite en varios procesos electorales donde los partidos se guardan, digamos, la carta fuerte o el escándalo contra el contrincante para sacarlo en la última semana de la elección. Lo vimos también en la elección a gobernador, no solamente se ve en las elecciones a municipios, sino también en las elecciones a gobernadores aquí a Jalisco, en donde ya el candidato que digamos que recibe el golpe tiene muy poco tiempo de reaccionar y tiene en la última semana de la elección una alta difusión y le apuestan a que eso impacte el voto. Sin embargo, yo creo que en el caso de Guadalajara, la tendencia del crecimiento de Pablo Lemus la veíamos venir antes de que salieran estas denuncias contra Carlos Lomelí, no solamente por estas estrategias electorales de escándalos mediáticos, sino creo más bien que el crecimiento de Pablo Lemus se debe a esta posibilidad que ha hecho de alianzas con actores políticos de otros partidos y de otros sectores, que ha logrado irle, digamos, cerrando la puerta al crecimiento de Carlos Lomelí. Y Carlos Lomelí, la verdad es que hay que decirlo, es que es un mal candidato, ¿no?
a diferencia, digamos, de otros candidatos de Morena, o como el caso de Uribe en Zapopan, donde Morena tiene, digamos, cierta simpatía por el arrastre que tiene el presidente, Carlos Lomelí, más que cohesionar a Morena en el municipio de Guadalajara, ha fragmentado la fuerza del partido, ha fragmentado el apoyo de diferentes actores, incluso los propios morenistas, y diría que más bien a eso se debe, a esa incapacidad de Lomelí de cerrar las filas en torno al propio Morena y a los actores de Morena en el municipio, y a la posibilidad, digamos, que ha expresado Lemus, de al contrario, de ampliar, digamos, las alianzas con actores más allá del Movimiento Ciudadano. A eso le debo el resultado, más que a las estrategias de descrédito y de denuncias que tú mencionas. Jorge. Fíjate, Raúl, que en este script ya muy chafa y muy cantado de campañas, ya sabemos que en el último fin de semana y en los últimos días van a aventar sus bombazos. Algunos razonables, otros de refrito, del refrito, pero ya no sabemos la historia. Ya sabemos que los punteros, o los que se consideran punteros, van a sacar este tipo de estrategias. La verdad es que yo creo que este tipo de asuntos cada vez menos tienen impacto. Por supuesto, hay una parte de la ciudadanía que sí puede terminar de refrendar su voto hacia algún actor político, pero creo que estos guiones extremadamente cantados de novela chafa, ya no lo sabemos, la verdad, y no creo que ayuden a la democracia, no creo que ayuden a hacer buenas campañas, creo que su efecto electoral cada vez es más pobre, y ojalá que en 2024 podamos ver otro guión, otro script, otro tipo de narrativa en las campañas. Sí, a mí lo que me llama la atención es que un candidato como Lomelí, con los antecedentes que hay, sea candidato, ya haya sido candidato de MC y luego haya sido candidato ahora. O sea, eso a mí me hace ruido, Diego. Fíjate, Raúl, que digamos, si bien no tiene un efecto en el elector, ¿no? Yo sí creo que el último bombazo, porque todavía en los debates Pablo Lemus y él se acusaban de que si tú le debes tanto al SAT y tú tanto, ¿no? Parecía, digamos, ahí un concurso de quién era más deudor de impuestos, y no en realidad una campaña a alcalde de Guadalajara. Sin embargo, cuando sale la nota de Latinus sobre digamos, la manera en que Lomelí logra negociar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos su desincorporación a la lista que lo tenía señalado como de las empresas con las que no se debería hacer negocio, pero sobre todo que señala que se convirtió en testigo colaborador de la justicia estadounidense, me parece que el efecto que tiene eso es que paraliza a Lomelí. O sea, como que no se le esperaba, no tenía respuesta para eso, y lo que vemos es que a partir de ahí, la campaña de Lomelí, que estaba, digamos, bastante combativa, de repente empieza a bajar de intensidad y prácticamente, digamos, deja a la elección, digamos, ya muy plana. Coinciden que los golpes no son lo que termina, digamos, definiendo el gran número, pero en elecciones cerradas sí creo que termina siendo esa pequeña diferencia, ese escándalo mediático que al final de cuentas lo que nos muestra es que, porque la mayoría de los candidatos o tienen cola que les pisen o por lo menos caminan como patos, gradan como patos, tienen pico de pato y pues a lo mejor también son patos, Raúl. Oye, y nada más, a ver, Uribe se guardó el tema de la firma de Frangé como licenciado. Me parece que ese tema ya tiene sus historias, el tema de los que no son abogados o no son licenciados y firman, y normalmente no tienen un buen fin. ¿Sí? En este caso, ¿creen que tendrá algún impacto? ¿Caro? Bueno, hoy trascendió ya en Mural, a pesar de que lo dijo en el debate la semana pasada. Pasó una semana en que casi no tuvo eco y no tuvo trascendencia. Hoy lo retoma Mural, digamos, en el último día de campañas. Como tú bien dices, un hecho como estos le costó la Secretaría de Igualdad Sustantiva a Fela Pelayo y tiene implicaciones. Lo comentábamos también el día del debate en Mural, que seguramente si se filtró que le iban a sacar ese tema al candidato de MC, pudo ser una de las razones por las cuales no asistió, porque no tenía respuesta. Sin embargo, lo sacan hasta el día de hoy
en donde poco eco va a tener el día de mañana, porque ya entramos en una veda, y en donde tampoco va a poder responder el candidato, porque a partir de hoy a las 12 de la noche tienen que cerrar la boca. Entonces, me parece que no va a tener mucha repercusión, excepto si llegase a ganar. Creo que si el resultado le llega a favorecer, tendrá que explicar, tendrá que dar cuentas, y bueno, puede tener consecuencias también más adelante, porque claro, es una falta importante la que cometió firmando como licenciado cuando no lo es. Diego. A ver, yo fíjate que más bien creo que no tiene mayor importancia. Primero, porque a diferencia de otros casos, aquí no se requiere el título de licenciado para ejercer ni el cargo que tuvo, ni el cargo por el que está aspirando. Entonces, ahí no hay un... no hay un conflicto. En este país a todo el mundo le... Sí, digo, o sea, no van a decirle, oye, tú no puedes ser alcalde. No necesitas título para ser alcalde, ni necesitaba el título para ser jefe de gabinete. Diferencia con los secretarios de gobierno o de Estado, que sí requieren el título porque así lo dice la ley. La otra cosa que me parece es que a ver, en este país a todo el mundo le ha pasado. Yo pasé muchos años de mi vida sin ser licenciado y todo el mundo me decía licenciado. Entonces yo terminaba diciendo que sí era licenciado, pero en manejo. O sea, todo el mundo tenemos nuestra licencia de manejo, y con eso ya que nos diga el licenciado Raúl, porque en este país decirte licenciado es lo más común del mundo. Como en Colombia les dicen don o doctor, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, es más una muletilla de quien hace los oficios que una ostentación de un cargo. Jorge. Pero finalmente, el asunto más que un requisito para el ejercicio del cargo es que cuando tú emites una firma como funcionario público, ejerces un acto de autoridad. Y sí, si firmas con un cargo que no tienes, es un poco invalidar ese acto de autoridad, ¿no? Bien. Jorge. Sí, habrá que ver si sucede o no, pero me parece que sí tiene más que ver con esto, ¿eh? Sí, a ver, sí coincido en que no es necesario para el cargo, pero el que firmes un documento oficial, de alguna forma es lo que sugiero que tiene ahí esa implicación. Sí, Jorge. No, a ver, yo creo que en términos electorales el tema tampoco tiene impacto, es un poco de lo mismo. Igual, probablemente si llega a ganar Frangé, luego tenga repercusiones esta situación, pero no creo que vaya a tener ningún impacto. Y más bien creo que a Frangé lo que más le pegó fue no asistir al debate de la semana pasada. Creo que eso sí le pudo haber afectado. Si en este mismo tenor de una elección cerrada, pues el no haber asistido le pudo haber quitado 2, 3 puntitos, que con eso puede perder la elección. Creo que eso sí le pudo haber afectado mucho más. Y esto de que está completamente colgado de la campaña de Pablo Lemus, ¿no? Que solo falta decir, yo hablo aquí por mi amigo y voy a gobernar por él, casi en los spots. Pero bueno, esa es la fantapolítica de nuestro país y nuestro estado. Sí, bueno, sí, desde luego. Terminamos este programa. Seguramente la próxima semana hablaremos ya de la jornada electoral, de los pleitos postelectorales, de la judicialización que seguramente se va a dar en algunos de los procesos, y desde luego estaremos analizando lo que nos espera con cada uno de los ganadores de la jornada electoral. Así es que por lo pronto agradezco, Caro, gracias Diego, gracias Jorge, su participación en este programa. Para opinar. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y lo invito a que el domingo después de las 9 de la noche, estaremos todo el día en transmisión especial, pero a partir de las 9 de la noche lo invito a nuestra mesa de análisis ya con resultados de lo que vaya generándose el próximo domingo 6 de junio. Muchas gracias. Buenas noches. Megacanal Guadalajara.